y por lo tanto solicitamos que la Dirección General de Presupuesto Público, que es la autoridad o la autoridad encargada de revisar la metodología del presupuesto por resultados, por lo menos lo haga en referencia al programa articulado de nutrición, el famoso PAN. Pues no solamente no está cumpliendo los objetivos centrales, que es disminuir la prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, sino que nos está condenando a la anemia a niños sin capacidad para atender no solamente lo que leen, lo que escriben, sino a una situación mucho más crítica. Y ya que invertimos 4.700 millones en esto, mínimo, si no funciona, hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque ha fallado todo el programa. Si ha subido la anemia y la pobreza, creo que requiere que nuestros especialistas técnicos le pongan mucho punche al tema y podamos sacar adelante un programa de lucha contra la pobreza que, lejos de malgastar los recursos de todos los peruanos, puedan servir para luchar contra la anemia, la desnutrición y sobre todo contra la pobreza. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Glider Ushñagua. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludarle al señor Ministro de Economía, viceministra y funcionarios presentes. He podido escuchar la exposición del señor Ministro, quien de manera genérica ha dado a conocer respecto a los gastos realizados durante el periodo 2018. Ministro, también he podido escuchar la exposición de cada uno de los señores congresistas en las quejas que vienen siempre haciendo en contra de funcionarios del MEF. ¿Quién habla? Ya, como todos los congresistas que estamos acá, ya casi estamos 2 años elegidos de representar a la nación, elegido por el voto popular, y siempre es el mensaje de los alcaldes que manifiestan que en el MEF no los quieren atender, que en el MEF siempre ponen los obstáculos correspondientes para que sus proyectos de inversión pública, a pesar que viene de los sectores de diferentes ministerios de manera apto, siempre ponen las trabas correspondientes con la finalidad de solicitarles dádivas, las cuales que se ha visto por los medios de comunicación. Anteriormente, en diferentes comisiones, también los congresistas siempre reclaman que en el Ministerio de Economía y Finanzas existen actos de corrupción, pero todo queda solamente en palabras. Solamente dice, caiga quien caiga, pero acciones no se ve, resultados no se ve, y la población está cansada. Cuando uno camina por nuestras regiones, congresista, nosotros los alcaldes, cuando nos vamos al MEF, no nos quieren atender. ¿Es verdad? Si uno como congresista, cuando solicita audiencia con el señor ministro, imposible, mes y medio para poder, al menos que el señor ministro nos atienda. Y un funcionario de tercer, de cuarto nivel, cuando uno va con su alcalde, no nos quieren atender. Uno está parado en la puerta, llamando a la coordinadora parlamentaria del Congreso, la cual tampoco quiere contestar su celular. Se lo manda mensaje de WhatsApp, se lo manda a su asistente, asesor, de igual manera. Oigan, los alcaldes se van decepcionados. Si al congresista que viene acá al ministerio no quieren atender, ¿cuánto más a un ciudadano de a pie, un ciudadano del pueblo? Ministro, yo sé que usted está poco tiempo, pero yo sé, estoy seguro, que tiene en su mente de hacer un buen trabajo para todos los peruanos. Ministro, el 4 de mayo, el señor presidente de la República, el señor Vizcarra, así como el señor Premier y el anterior ministro de Economía y el ministro de Vivienda, han estado en la ciudad de Pucallpa, donde al alcalde provincial, cuando se inauguró una obra tan importante de la avenida Miraflores, le preguntaron, alcalde, esta obra es muy linda, muy buena, solo te falta 2 cuadras para que usted termine, ¿y cuánto usted ha invertido? Y el señor alcalde dice, tanto he invertido en esta obra. Entonces el premier le dice,
Vizcarrita, ¿no? Le dice, con ese poco dinero has hecho esta inversión, así es, presidente. ¿Qué te falta para que usted culmine este proyecto? Le dice, solamente me falta tanto por ciento. ¿Y cómo está tu proyecto? Lo han revisado. Estamos hablando del 4 de mayo. El día 7 de mayo, el Ministerio de Vivienda saca una resolución ministerial para que la Municipalidad Provincial ejecute en su totalidad la obra, que es solamente de 4.700.000 nuevos soles. Pero el MEF, a 10 días, 15 días, objeta y solamente saca en el decreto supremo 2.400.000 soles. Oiga, le están desautorizando al presidente de la República, le están desautorizando al premier, le están desautorizando al ministro de Vivienda. Como la población ve, si el presidente de la República ha venido a decir a toda la población que se va a cumplir la ejecución de su totalidad, pero el MEF ha hecho lo contrario. Entonces el alcalde, señor ministro, presenta un documento ante el MEF sustentando técnicamente para que se pueda resolver estos problemas que ya se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual que el alcalde vino también acá, a Lima, para tratar de conversar con usted, pero no ha sido posible, y tuvimos nosotros que coordinar con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la congresista Beteta, para que al menos pueda exponer ante usted y dar a conocer para que el día de hoy pueda estar presente y de esta manera poder escuchar el problema que pasamos en nuestras regiones. Ministro, además de eso, como se ha escuchado a los demás colegas, cuando los diferentes sectores se hacen las aprobaciones de sus proyectos de inversión pública con la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional en el Congreso de la República, el MEF siempre pone los obstáculos correspondientes, tal y conforme como le he expresado la colega Aramayo, la colega que me ha antecedido y otros colegas más, en el sentido de ¿qué, ministro? La superposición. Cuando existe supuestamente esta superposición, ¿qué hace el MEF? Lo remite al ministro de Vivienda, al viceministro, el viceministro al personal técnico y el personal técnico al señor alcalde. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido durante todo ese procedimiento? Si es tan fácil, directamente del MEF, llamarle al señor alcalde y decirle, señor, hazme una aclaración correspondiente. Y el alcalde automáticamente lo realiza, ministro, y no estuviéramos actualmente en este problema que ha aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional, que hasta la fecha no han sido viables. Por ejemplo, en el código de SNI 317951, mejoramiento de la avenida Las Flores, de un distrito de Taubanía, zona donde viven los hermanos indígenas, el 85% indígenas, aprobado en la Ley de Presupuesto apto, aprobado por parte del Ministerio de Vivienda, por el MEF, apto por el MEF. Ministro, no le han considerado en el último decreto supremo. ¿Y qué dicen nuestros hermanos indígenas? Eso es, lamentablemente, tantos años de discriminación que hace el gobierno nacional. Ministro, lo que yo le solicito en representación, que tenemos la representación nacional y la representación de mi región, ver alternativas de solución en las cuales que yo le hice la exposición correspondiente, así como también las exposiciones que han hecho los demás colegas congresistas, que esta reunión o esta convocatoria no solamente quede en una exposición en la cual es que nosotros estamos planteando los problemas de nuestra región, sino que se nos dé alternativas de solución para que el pueblo peruano y las regiones donde representamos, que nos ven, que se vea que efectivamente, ministro, se ha dado solución a su problema viable, problema apto en la ley,
apto técnicamente, y todo está, ministro, en la decisión que usted pueda tomar, y nosotros de acá, desde la Comisión de Presupuesto, y estoy seguro que los demás congresistas también, si hay algún proyecto para que se pueda ampliar y se pueda cumplir en su ejecución de su totalidad de proyecto de ley, estamos acá, ministro, para poder nosotros también, desde la representación nacional, dar solución al problema nacional que viven nuestros hermanos peruanos y sobre todo la región de Ucayali. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dalmiro. Presidenta, muy buenas tardes. Saludar al ministro por su intermedio. Me gusto conocer porque yo primera vez lo veo y solamente por la televisión. He tratado también, como los otros colegas, he tratado de sacar cita para poder exponer algunos problemas de la región, como ya me anteció mi colega Richard Arce, que somos de la región, del mismo problema, así también con el lado de educación, con la Universidad UNAMBA hemos ido a expresar su problema de ampliación de la continuidad, porque ellos realmente están en ese proceso de licenciamiento y necesitaban continuar con la obra y sus proyectos han sido cancelados y de formas para poderlos ayudar en la gestión. Presidenta, por su intermedio quiero hacerle extensivo una preocupación, presidenta, de acuerdo a la ley del proyecto que hemos aprobado en el Congreso de la República, en el sector vivienda, específicamente el programa de mejoramiento integral de barrios que fueron aprobados en la ley de presupuesto 2018, presidenta. Se ha visto que solamente nos han aprobado 62 proyectos, específicamente, o 67 proyectos, y el resto ha sido observado, presidenta. Es una ley que hemos aprobado en el Congreso de la República. Entonces, no sé cuál es la prerrogativa, cuál es la forma que ellos evalúan lo que nosotros hemos enviado, la ley, aprobado por la ley del Congreso, y si eso al Congreso observa, y con de razón a los alcaldes o a nosotros también no nos está dando esa atención en nuestra prerrogativa de ayudar a gestionar, porque realmente cuando estamos en nuestra zona, en nuestra región, en la semana de representación, el pueblo siempre nos está juzgando o nos está preguntando qué pasa con nuestro proyecto de saneamiento básico, que ya está en la ley y no ha salido. Entonces, frente a eso nosotros venimos a hacer gestiones, presidenta. Entonces, son cosas que realmente en el Ministerio de Economía y Finanzas están sucediendo, cosas que de repente no nos están haciendo la atención correspondiente para ayudar a gestionar, y de esa forma puede solucionar o atender al pueblo, ayudar en la ayuda de gestionar a los alcaldes regionales o provinciales, distritales. En ese sentido, presidenta, también quiero manifestar la problemática que existe en la región, muchos proyectos que tenemos en Apurímac, hay muchos proyectos realmente que han sido firmados bajo una constancia del mismo Ministerio de Vivienda, y de un saneamiento, por ejemplo, como un ejemplo quiero poner al distrito de Huanipaca, ¿no? Donde es el sector que necesita hoy por hoy la atención, porque realmente esa es la zona de entrada del turismo hacia Chuquicirao, y ese distrito está pidiendo que se le atienda, y en la cual el Ministerio de Vivienda ha firmado una constancia que tiene, por ejemplo, en etapa de evaluación todo está en admisibilidad aprobado, puntaje aprobado, calidad aprobado, todo un proyecto aprobado, y no está atendido, y justamente en los proyectos de que se ha presentado al Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, presidenta, yo quisiera que se dé la atención, la mirada a Apurímac, porque Apurímac realmente hoy por hoy es el sostén del país, porque realmente es donde que se está explotando la minera más grande del país, y yo creo que, presidenta, los apurimeños merecen la atención necesaria para poder solucionar sus problemas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta, señores ministros, viceministra. Yo solo quisiera reiterar aquello que ya se ha mencionado. Hay una excesiva centralización de los proyectos, fundamentalmente de inversión, que genera excesivos gastos y excesiva ineficiencia e incapacidad para ejecutar los presupuestos.
Lo digo porque, por dos referencias. Hace un mes aproximadamente 100 miembros de la sociedad civil, de las comunidades nativas, del sector de Irapitari, distrito de Pichari y Cusco, estuvieron acá para exigir el cumplimiento de la construcción de un puente peatonal, que había sido ratificado, comprometido, suscrito, con convenios y demás tratos y contratos entre los representantes y autoridades de esa zona, y que no se cumplían. Y tuvieron que venir 100 desde lugares tan lejanos para postrarse delante del Congreso, delante de los ministerios, ir ante ellos para poder hacerlo. Y antes, igualmente, para resolver, bueno, no es un tema ejecutivo, pero un tema similar alrededor de un derrame ocurrido en la zona del Megantoni supuso también la llegada de cientos. El sistema está sumamente centralizado. Y acabo de estar en Cusco participando de algunas reuniones con el sector salud e intentando, o haciendo, más bien resolviendo algunas cosas que le corresponden netamente al Ejecutivo. Por ejemplo, un hospital que antes era centro de salud, como es el Tupac Amaru, que sencillamente no tenía presupuestos para este año. ¿Cómo puede ocurrir eso? Yo no sabría describirlo, pero sé que tiene que ver con el sector economía y también seguramente con las imprevisiones del sector salud. Hoy día se ha resuelto a través de decretos supremos la transferencia de los recursos correspondientes para salvar las demandas presupuestales de julio a diciembre. Inicialmente se había previsto que fueran de junio a diciembre, pero por el retraso del decreto supremo que dispone tal solución debe ocurrir entre julio y diciembre. Pero ocurre que no tienen resuelto de enero a junio. Hay que hacer una ley para salvar el tema, ahí tiene que ver el legislativo y el ejecutivo. Bueno, todas estas complicaciones son por la ineficiencia misma en el desarrollo de los presupuestos y un sistema sumamente centralizado que no puede ser resuelto autónomamente siquiera por el gobierno regional o por la Dirección Regional de Salud. Y esto que ocurre en salud seguramente ocurre en los otros sistemas. Entonces, y yo creo que ahí solo es que le sugeriría más bien, ¿no es cierto?, pensar en sistemas mucho más autónomos, mucho más de confianza, mucho más soberanos, si se puede hablar del término, para resolver estos temas que ciertamente, o para corregirlos, estos vacíos y vicios que terminan insistiendo en el mismo tema, en el mismo error, en la ineficiencia y en la falta de autonomía a los gobiernos regionales. Entonces, en los últimos tiempos hemos vivido ciertamente un proceso de centralización que hay que empezar a revertir. Un sistema de centralización excesivo que hace que el PRONEI y los otros proyectos de inversión hagan colas permanentemente, que los procesos de gestión misma de los proyectos de inversión resulten siendo sumamente costosos. Lo han dicho acá mis colegas, cuántas veces, cuántas colas tienen que hacer los alcaldes. Los alcaldes son casi elegidos para gestionar proyectos de inversión en Lima, tras los ministerios. Y eso, claro, no tiene que ver directamente con economía, pero tendría que ver, porque economía es el eje a partir del cual se mueve la economía y debía suponer la posibilidad de controlar niveles de eficiencia, es decir, o correlacionar la ejecución de estos presupuestos con la eficiencia con que se cumplen estos. ¿Por qué? Porque hay algunos casos en los que se distorsiona. Acabamos de tener al ministro de Transportes tratando un tema tan sensible para el departamento del Cusco, el sector salud, como es el aeropuerto de Chinchero. Resulta que habíamos dispuesto 250 millones para el inicio del movimiento de tierra, es decir, para la ejecución misma de la obra, y hoy día tenemos que esos 250 millones se han convertido en 100 millones o 101 millones, pero ni siquiera destinados para cubrir el objetivo principal, que era el movimiento de tierras, el inicio de la obra misma, sino que los han dedicado a comprar terrenos que habían sido comprados por el gobierno regional del Cusco y invirtiendo además 80 millones de dólares ya anteriormente. ¿Por qué se compraron? ¿Bajo qué sustento? ¿Dónde está establecido? La decisión de este Congreso ha sido tirada por la borda, sin importarles ni la decisión final legítima de este Congreso para comprar unos terrenos. Le hemos preguntado al ministro cuál es el sustento, no ha sabido cómo responder. Yo no sé si estas cosas son lo que normalmente ocurre. Estoy la primera vez en el Congreso, pero yo entiendo que acá hay una suerte de distorsión, malversación, desvío de presupuestos que no son decididos
¿no es cierto?, para el cumplimiento de un objetivo soñado, esperado, fijado por las demandas mismas del gobierno, tanto regional como nacional. Estas cosas, obviamente, tienen que corregirse, y yo creo que el Ministerio de Economía tendría que ver en cómo corregir esta centralización, estos sobrecostos de gestión, estos sobrecostos en los mismos proyectos. Si se hicieran los ajustes correspondientes, yo estimo, porque estoy vinculado a la profesión de las obras, y yo creo que podríamos hacer mucho más obras. Hay que devolverle la confianza correspondiente, el nivel de capacidad de ejecución, de formulación de proyectos y ejecución a los niveles subnacionales, porque en realidad, en el concepto mismo del Estado, ellos debían ser los brazos ejecutores, para no confundir al Estado nacional con este tipo de proyectos que terminan burocratizando, centralizando, generando costos, generando corrupción, además, que acaba de comprobarse estos días. Yo reitero esa reflexión que se ha hecho para repensar el Ministerio de Economía en términos de ejecución de los mismos presupuestos, pero también correlacionados con los objetivos, con resultados que deben darse. Por ello, ¿no es cierto?, extraño obviamente la información correspondiente, porque en el informe que nos ha traído usted hoy día son cifras absolutas, que nos dicen muy poco, porque tendríamos que recordar todas las cifras de todos los sectores, de todos los departamentos, de todos los niveles de gobierno para ver si estamos bien o no estamos mal. Entonces ahí, claro, yo me pongo a pensar y digo, estas cifras gruesas en términos absolutos no nos dicen, por ejemplo, hablando de algunos presupuestos programados para Cusco, en ciertos sectores, educación, mejoramiento de centros educativos, programado, 29 millones, ejecutado 11%. Nos oculta esta información que en términos relativos nos dice, a ver, cuál es el nivel de eficiencia con que se están ejecutando los presupuestos. Otro, construcción del sistema de riego, 26 millones, un proyecto X, solo por referir. Ejecución, y son datos a hoy día, 2 de julio del 2018, ejecución 6%. ¿No? Y así puedo señalar, rehabilitación, mejoramiento de la carretera tal, presupuesto 17 millones, ejecución 8%. Entonces, una información, solo por mencionar algunos, y puedo seguir refiriendo, yo tengo varios acá anotados. Entonces, una información de estas nos permite saber que el Ministerio de Economía tiene que empezar a correlacionar, no solamente a planificar, sino a correlacionar el nivel de transferencias presupuestales con el nivel de logros de los objetivos que a nivel de infraestructura y servicios se propone el Estado, porque ahí puede estar ocultándose lo que también ya ha sido mencionado, que los costos financieros, la transferencia o la ejecución financiera no se condice con la ejecución ni el logro de los objetivos, la ejecución física y el logro de los objetivos. Eso como reflexión, y a ver si efectivamente podemos corregir para una próxima vez con datos que nos permitan efectivamente evaluar el nivel de la calidad de la ejecución del presupuesto que está bajo su ejecutoria. Y si puede comentarnos algunos objetivos vinculados a esto, a ver si efectivamente el presupuesto se va a llegar a cubrir, si va a ofrecer mayores déficits de los previstos inicialmente y si esos índices terminan comprometiendo la ejecución presupuestal prevista inicialmente. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio la presencia del ministro de Economía y los colegas presentes. Hace los últimos años, presidenta, a través suyo al ministro, el Ministerio de Economía y Finanzas se ha vuelto pues el corazón del Estado, donde todo lo planificado a nivel de todos los sectores ministeriales no pasan si no es por la venia del Ministerio de Economía y Finanzas. Y pareciera, presidenta, que no hay una integración en la planificación de todos los sectores del gobierno, ¿no?, entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, tanto así que desde los municipios más pequeños elaboran sus proyectos de inversión desde perfil, expediente técnico, pasan como 4 o 5 años para su aprobación y después se tiene que
desactualizar los costos, en fin, pasa todo un largo proceso, pareciera un juicio largo, para que al final el Ministerio de Economía y Finanzas diga que no es factible, no es probable. Y esa es la gran realidad del Perú, Presidenta, y más allá de los números, creo que es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas, como ente fundamental que centraliza las decisiones presupuestales del país hasta los municipios más pequeños y más alejados del país, tenga pues un plan integral que pueda ser un plan conjunto con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y es por esta razón, Presidenta, y traslado al ministro, que ocurren pues en esta batalla por lograr arrancarle al poderoso MEF, aunque sea 1 millón de presupuesto para una obra de agua potable, para una obra de riego, pues en la necesidad y desesperación de los alcaldes por llevar un bienestar a sus comunidades, ocurren el aprovechamiento de muchos funcionarios, que ya justamente el ministro ha planteado la formación pues del grupo de trabajo de integridad y lucha contra la corrupción, porque efectivamente muchos funcionarios enquistados, ¿no?, orgánicamente, asociadamente dentro de la institución del MEF, tienen el poder para decidir a qué comunidad se les da una migaja de desarrollo a través de un presupuesto. Yo creo que eso tiene que cambiar de manera fundamental en esta nueva gestión. Y no queremos, señor ministro, a través de la presidenta, que estos incidentes, llamémoslo así por ahora, ¿no?, de evidencias de corrupción por otorgarle presupuesto a los municipios o a las regiones, pase por escándalos de corrupción. Y más allá, creo, de hacer un grupo de trabajo, que ya en todas las instancias de este gobierno se está instalando comisiones anticorrupción, más allá de eso creo que hay que dar una mirada al interior de la institución del MEF. Hay un centralismo muy fuerte en el tema presupuestal. Es verdad que ha habido esfuerzos de hacer una descentralización, sin embargo creo que no está funcionando. No solamente se tiene que descentralizar los presupuestos, sino también descentralizar el Estado como tal, con todas sus instituciones. No pasa solamente de transferir los presupuestos, hay que transferir capacidades, preparar a la gente en las regiones y también fortalecer los niveles de control y auditoría al interior de las regiones. Eso me parece fundamental. Pero también otra preocupación, señor ministro de Economía, que a la fecha existen por lo menos 6.000 millones de soles en obras abandonadas a nivel nacional. No puede ser que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido la responsabilidad de transferir estos presupuestos a nivel nacional y tengamos obras en abandono. Algo tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas para concluir esos proyectos, que básicamente son de agua potable, paradójicamente. Y la gran mayoría, casi el 70%, son por administración directa. Creo que el poder como tal de designar el presupuesto o de decidir el presupuesto no solamente puede pasar por la decisión de la transferencia financiera, sino también el monitoreo, ¿no?, el control, el acompañamiento, hasta que la obra que se está financiando se cumpla a cabalidad.